Hola, hola mis amigas hermosas y amantes de maquillaje, muy pero muy bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, soy Hanna y el día de hoy nuestro protagonista es mi patrocinador. Así que vamos a realizar un unboxing de estos paqueticos que me llegaron, donde vamos a hacer unos swatches y todo eso dependiendo de lo que encontremos aquí. Así que chicas, como ya saben qué hacer, ¡vamos! Mi linda, ya estoy lista para este momento y esta ocasión, así que empecemos. Vamos a empezar con este, a ver qué encontramos aquí adentro. Un face paint, un kit face paint, miren. Este kit es un kit profesional para maquillaje artístico y por lo que veo se activa con el agua. Tiene variados colores, viene con sus dos pinceles. Perfecto. Este kit profesional de pintura facial y corporal arco iris tiene colores intensos, son con base en agua, no tóxicos, especial para fiestas y pintucaritas de Halloween, Navidad y todos aquellos maquillajes artísticos que obvio nos realizaremos en este canal. Listo chicos, entonces vamos con el segundo paquete, a ver qué encontramos por aquí. Unas plantillas para hacer todos los tipos de diseños del arte que queramos plasmar en la piel. Y esto también es un face paint, pero es de otro tipo. Vamos a ver de qué se trata. Qué bien, trae su kit de pinceles, un set de face paint también, es un face paint profesional. Tiene bastantes colores, bastantes y muy variados colores para que nos hagamos un maquillaje bien lindo. Miren. Estos 26 pigmentos son brillantes y vivos, no tóxicos, son especiales para face paint. Y después de que se secan, no se mezclan entre sí. Bueno chicos, entonces ahora vamos con la cajita. Parece que son unos labiales. ¡Qué lindos! Con glitter. No, no son labiales, son delineadores. Ay, sí, son eyeliners. Son en colores mate y también en glitter. Miren, qué bonito. Estos delineadores son fáciles de aplicar, son de secado rápido, de larga duración y fácil de retirar al momento de desmaquillarnos. Están súper lindos y me encantaron, la verdad. Y con ellos podemos realizar muchos eyeliner creativos. Listo, entonces vamos con el siguiente. Creo que estos sí son labiales. Son labiales color mate. En su empaque dice que este juego de lápices labiales líquidos son de variados colores, mate, alta pigmentación y larga duración. Listo, entonces vamos con el siguiente. Glitter Tattoos, un glitter de tattoo. ¿Qué más? Este es el último. Vamos a ver qué es esto. Es un glitter para el cuerpo. Oh, y trae su palita. Qué lindo. Miren. Vamos a ponernos un poquito por aquí. Dependiendo del brillo que queramos darle. Está bien, pero bien lindo. Inclusive para aplicarlo en las sombras. El glitter facial y corporal en gel con su aplicador está súper lindo, me encantó. Además de eso, hay 26 purpurinas o escarchas corporales de variados colores. Buscaré una plantilla para hacer una prueba. Esta de estrellitas y la J de Hanna, muy lindo, lo amé. Bueno chicas, ya tenemos, creo que ya no hay más. Es todo por hoy, así que chicas, vámonos a hacer entonces el maquillaje de fantasía. Bueno mis bellas, iniciaremos entonces con el maquillaje de fantasía y después de tener lista nuestra piel para realizar este maquillaje, empezaremos aplicando una sombra lila en todo el párpado superior e inferior y delinearemos con un lápiz blanco unas pequeñas alas de mariposa de la ceja hasta la comisura externa del ojo y hasta la pestaña inferior. Posteriormente aplicamos un color morado un poquito más intenso en el borde de nuestro diseño y difuminamos. Después aplicamos sombra fucsia para darle profundidad. Retocamos y corregimos con un hisopo si hay que hacerlo y después difuminamos. Luego aplicamos sombra blanca en el párpado móvil y el lagrimal y difuminamos nuevamente. Posteriormente aplicamos un eyeliner negro, delineamos el diseño anterior y después de tenerlo ya definido, realizamos el diseño que más nos gustó. Posteriormente aplicamos el eyeliner de color lila sobre la línea de pestaña superior e inferior y aplicamos un poco de gel líquido sobre el párpado fijo en la parte inferior del canto externo y sobre el pómulo. Luego aplicamos máscara de pestañas, aplicamos blush y algo de iluminador en los pómulos altos,
la nariz y la frente. Delineamos los labios, ponemos pestañas postizas, aplicamos más glitter en gel en mejillas, frente, nariz al gusto y listo, un maquillaje sencillo de fantasía con algunos de los productos y listo. Bueno, mis artistas del maquillaje, me encantó compartir con ustedes este video. Las invito como siempre a formar parte de este canal, que se suscriban, que comenten, me cuenten si les gustó, si no les gustó este maquillaje. Después de muchos intentos, finalmente decidí quedarme con este maquillaje. Miren, para que ustedes lo apliquen, se lo realicen si quieren. Y nada, me comenten qué opinan acerca de este maquillaje. Y nada, nos vemos entonces en el próximo video.